Ruptura y persecución. El gobierno encargado de Delcy Rodríguez rompe con Cuba, mientras Estados Unidos cierra el cerco sobre 9 jerarcas del régimen. Negarlos ya no es opción. El chavismo admite la existencia de más de 11.000 presos políticos a la par de una creciente presión en las cárceles. México arde. Bloqueos y pandemonio tras el operativo que dio de baja al líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Buen inicio de semana para todos. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela de este lunes 23 de febrero de 2026. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. El régimen de Delcy Rodríguez marca distancia con su principal aliado histórico. Bajo presión de Estados Unidos, Miraflores reduce el envío de petróleo, desmonta la cooperación en seguridad y enfría el respaldo político a La Habana. Cuba pierde su principal sostén externo. Quique Frías nos cuenta más. La Casa Blanca ordena, el régimen chavista acata. Una investigación de Reuters reveló que de forma progresiva la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, ha expulsado de Venezuela a todos los funcionarios cubanos que estaban en diferentes niveles del Estado. El senador, Rick Scott, por su parte, confirmó y celebró la medida. El régimen comunista cubano ha ayudado a Maduro y sus matones a permanecer en el poder en Venezuela. El país está un paso más cerca de ser libre. Lo que estamos presenciando es la continuación de lo que ocurrió con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y estamos viendo en tiempo real el desmantelamiento de una red criminal en Venezuela que se extiende mucho más allá de Venezuela. De Venezuela están saliendo expulsados asesores de seguridad, médicos y agentes de inteligencia militar cubana. También algunos funcionarios que solían integrarse en componentes militares fueron despedidos de sus cargos. Lo que vemos puede interpretarse como una reinvención estratégica. Hoy en día, en el siglo XXI, no hay ningún gobierno que pueda sostener estos valores del comunismo o el socialismo. El rompimiento definitivo en la tercera era del chavismo con la dictadura cubana también pasa por lo energético. La cifra de barriles de petróleo que eran enviados a Cuba pasa de 90.000 a 0 y el oro negro venezolano ahora es enviado a refinerías de Texas. La revolución queda al servicio del imperio norteamericano. Está presionando a que este declive de la dictadura cubana ocurra, porque es una pieza fundamental para que todas estas fichas que se han jugado en estos momentos puedan encajar en este juego de piezas. Que del territorio nacional salgan todas estas estructuras militares y de inteligencia que por años perpetraron prácticas de tortura, persecución sistemática y otros delitos documentados en la ONU y otras organizaciones humanitarias, no es algo menor. Es el colapso de un eje de poder que combinaba violencia con presión psicológica. Cuba pasa a ser un país que, a pesar de tener todos esos hilos e inteligencia metida en Venezuela, está siendo completamente desmantelada desde adentro gracias a la inteligencia superior de Estados Unidos, el cual ha llegado a Venezuela a poner orden y traer justicia. Lo que en algún momento Hugo Chávez construyó, mutuamente alimentarnos en un proyecto revolucionario latinoamericano, imbuidos como estamos. Ahora sus hijos políticos le ponen punto final al socialismo del siglo XXI. Mientras tanto, en Cuba esquivan a hablar de la corrupción endémica, el apartheid social y la mala administración de los recursos. La dictadura sabe que le queda poco y el chavismo sabe que para subsistir debe alinearse a un nuevo eje de poder, el de Estados Unidos. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Interactuemos con la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales. Durante años, el chavismo construyó su poder sobre una narrativa: revolución, antiimperialismo y una alianza inquebrantable con Cuba. Hoy, el distanciamiento con La Habana y el reacomodo en su estrategia internacional con Estados Unidos envían una señal distinta. ¿Estamos ante el fin del proyecto ideológico que dio origen al chavismo? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. Con 9 altos funcionarios bajo investigación,
Washington reactiva los casos de corrupción vinculados a PDVSA y al programa de alimentos CLAP. En un nuevo intento por aumentar la presión sobre la cúpula chavista, los nombres de Alex Saab y Raúl Gorrín vuelven a figurar en procesos internacionales, mientras la ausencia pública de Tarek El Aissami genera interrogantes sobre su situación actual. Génesis Pérez con los detalles. Washington intensificó la presión sobre la encargada de la presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez, para que coopere en las investigaciones contra 9 exfuncionarios, enfocándose en operadores financieros y altos jerarcas, señalados por sostener la red de corrupción del chavismo. El caso penal de Estados Unidos sostiene que el entorno de Nicolás Maduro operó una estructura estatal al servicio del narcotráfico durante años, utilizando recursos públicos para facilitar envíos de cocaína. Entre los señalados por el Departamento de Justicia figuran Nicolás Maduro Guerra, Alex Saab, Raúl Gorrín y Tarek El Aissami, acusados de presuntos vínculos con narcotráfico y lavado de dinero. No somos de familias adineradas. No tenemos recursos económicos. En la Corte Sureste del Estado de Nueva York hay un expediente donde fue condenado el general Cliver Alcalá. En ese mismo expediente, ya está siendo procesado el célebre Pollo Carvajal y también está procesado, además de Maduro, Diosdado Cabello, el general Padrino. Desde la captura de Maduro, 3 escándalos concentran la atención: la reactivación del caso de Alex Saab por contratos de alimentos y el programa CLAP, las investigaciones contra Raúl Gorrín por presuntas maniobras millonarias vinculadas a PDVSA y la trama PDVSA Cripto, que derivó en la detención del exministro Tarek El Aissami por corrupción en la comercialización de crudo. Sobre Alex Saab y Raúl Gorrín sigue la incertidumbre. Hay reportes de detención, pero sin confirmación oficial ni claridad sobre su paradero. En el caso de Saab, versiones lo ubican en el helicoide bajo custodia del SEBIN, algo que su entorno y equipo legal niega por completo. Alex Saab está ya formalmente investigado en un caso en el que se ha implicado el FBI en Florida, que tiene que ver con una trama distinta a la que después se le indultó. Es una trama que tiene que ver también con fraude, con otros socios, y que me dicen que podría estar vinculada con Irán. En el caso de Tarek El Aissami, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos lo muestra como capturado, pero esa condición remite a su arresto previo en Venezuela en 2024 y no confirma custodia en Estados Unidos. Tampoco hay información verificable sobre dónde está recluido actualmente, aunque denuncias de familiares de presos políticos en el Rodeo 1 indican que se encuentra en dicho centro de reclusión, incluso con privilegios. Se dice que él estafó al Estado venezolano con $20.000 millones que lo transformó en criptomonedas y que el password para acceder a las criptomonedas lo tiene él. El juicio no avanza, no hay juicio, no hay nada, porque él debe estar en el proceso de negociación. Cedo el password, pero me dejan libre. Aunque Venezuela y Estados Unidos tienen vigente el Tratado de Extradición de 1922, la Constitución venezolana impide extraditar a sus nacionales, lo que en plena crisis, luego de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, bloquea su aplicación y traslada el conflicto al plano político. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. El discurso oficial cambia bajo presión. Mientras el canciller Iván Gil insistía en negar la existencia de presos políticos en Venezuela, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, reconoció que más de 1.500 casos están siendo revisados y que cerca de 11.000 personas con medidas cautelares serán atendidas. Mientras tanto, más de 200 presos políticos mantienen una huelga de hambre para exigir amnistía y libertad plena. Juliana Palmar con la información. El gobierno encargado de Venezuela vuelve a contradecir su propio relato. Mientras el canciller Iván Gil insiste en que en Venezuela no existen los presos políticos, el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, presentó cifras que coinciden con los reportes de organizaciones de derechos humanos que durante años han documentado detenciones por motivaciones políticas. En Venezuela no hay presos políticos. En Venezuela no hay ni un preso político. Venezuela es un país libre de presos políticos. En Venezuela hay paz. Yo te invito a que vayas, ¿no? O sea, realmente no sé si lo has podido transmitir. 152 solicitudes, en total 1.557, que se están atendiendo de inmediato, y en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad
que se acogen a la ley de amnistía. Pero también tenemos, y están contemplados en la ley, 11.000 personas que recibieron por el sistema de justicia de Venezuela, recibieron medidas sustitutivas de la privación de libertad. En esa misma línea, Delcy Rodríguez confirmó que se están revisando expedientes de personas que podrían haber sido procesadas fuera del marco legal, lo que evidencia irregularidades en los procedimientos. Eso daría un promedio de 500 presos políticos por año, poco más de un preso político diario. Sería una cifra extremadamente elevada. Eso lo que revela es que en Venezuela no se han garantizado los derechos humanos del todo. Y una cosa importante es que esta ley de amnistía no está garantizando la libertad a todos los presos políticos, es decir, hay gente que está todavía detenida. ¿Y cómo va a quedar esa gente? O sea, ¿cuáles son las razones por qué no están dentro? Entonces eso lo que hace es una suerte de libertad selectiva que no es lo que se quiere. Mientras avanzan las revisiones, la presión crece dentro de los centros de reclusión. El gendarme argentino Nahuel Agustín Galo, junto a más de 200 detenidos en el Rodeo 1, iniciaron huelga de hambre para exigir libertad plena. Al mismo tiempo, el diputado Jorge Arriaza confirmó que en casos como lo de los policías metropolitanos no están incluidos en la ley de amnistía, aunque el Ejecutivo evalúa posibles indultos u otras medidas administrativas. Lamentablemente, esos exfuncionarios de la Policía Metropolitana incurrieron en uno de los causales que no puede ser amnistiado, que es homicidio intencional. Están cumpliendo su sentencia. Que los tribunales de la República evalúen el cumplimiento de la sentencia, las redenciones, la conducta, algún beneficio que pueda darse, ya le corresponde al sistema de justicia, pero no pueden ser amnistiados porque la causal era un homicidio intencional. Según la ONG Foro Penal, hasta el 22 de febrero se han verificado 464 excarcelaciones desde el 8 de enero, pero más de 600 personas continúan detenidas por motivos políticos. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos también reportó nuevas liberaciones en los centros El Rodeo 1, Rodeo 2 y en el INOF este domingo. No va a contribuir con la paz, con la convivencia ni con la reconciliación, solamente visto los hechos es un instrumento más que ellos han creado en un contexto como este para la propaganda y para ganar tiempo, por supuesto. Entre tanto, la plataforma unitaria llamó a reconocer y valorar las liberaciones registradas en los últimos días. Entre los casos confirmados se encuentra la libertad plena del dirigente opositor Pedro Guanipa, el humorista Davis Correa y el activista de Vente Venezuela en el estado de La Guaira, Juan Freites. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que las excarcelaciones, aunque positivas, no representan el fin de la persecución política y exigen libertad total y sin condiciones para todos los detenidos. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Pasamos a revisar nuestra cápsula informativa Impacto en 60 segundos. Quédense conmigo. Castigados en la cárcel de El Rodeo, detención masiva golpea al departamento forense del 6CPC. Según el medio El Pitazo, al menos 30 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas llevan un mes detenidos en el centro penitenciario del Rodeo 1, tras negarse presuntamente a adulterar pruebas en las instalaciones de Fuerte Tiuna en el contexto de las pesquisas posteriores a la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero por parte de fuerzas militares estadounidenses. Entre los detenidos figuran el inspector jefe Joarlin Enrique Luzardo, el comisario jubilado José Gregorio Rivas Cifontes y el inspector Álvaro Roger Valladares Eslava, todos del Departamento de Fotografía Forense. Familiares denuncian que no tienen información precisa sobre el estatus legal ni las condiciones de reclusión de los funcionarios y exigen respuestas sobre el debido proceso. La detención se produjo el pasado 23 de enero, días antes que la Asamblea Nacional aprobara la ley de amnistía que solo contempla 13 coyunturas políticas específicas, excluyendo casos relacionados con operaciones militares como este. Posteriormente, el caso habría dado un giro oficial, acusándolos de supuesto intento de asesinato contra el director del 6CPC, Douglas Rico. Colombia descarta que Ecopetrol importe gas desde Venezuela.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, explicó que la operación requiere una licencia del gobierno de Estados Unidos, lo que haría el proceso más complejo y demorado. La decisión se conoció tras una reunión entre Palma y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que derivó en el inicio de un proceso de integración energética binacional. Por su parte, el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, confirmó que ambos países avanzan en una agenda energética conjunta, revisando oportunidades concretas para fortalecer las relaciones y desarrollar proyectos que contribuyan a la seguridad regional. En internacionales, fuerzas federales mexicanas abatieron este domingo 22 de febrero en Tapalpa a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación y uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, con recompensa de $15 millones. El reporte con Caterín García. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, fue dado de baja este domingo en Tapalpa. La muerte del cabecilla del CJNG es considerada como un golpe histórico contra el narcotráfico y desató una ola de violencia y caos en varios estados mexicanos. Integrantes de la organización incendiaron vehículos, gasolineras y bloquearon carreteras en Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato, Colima, Nayarit, Aguascalientes y Guadalajara, donde se instauró toque de queda. También se reportaron ataques con explosivos contra bases de la Guardia Nacional. El objetivo principal durante esta jornada ha sido salvaguardar la seguridad de las personas. Por eso desde temprano, desde esta mesa de seguridad que se encuentra en sesión permanente, activamos el código rojo. Con el mismo objetivo di la indicación para que de manera preventiva sean suspendidas las actividades escolares. Continuamos vigilantes de la situación en coordinación con todas las dependencias de seguridad y emergencia. Tras el hecho, emerge el nombre de Jessica Joana Oseguera González, mejor conocida como La Negra, hija del Mencho, como posible sucesora del cártel. Mientras, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la calma y aseguró que existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados. El Gabinete de Seguridad informan de manera permanente. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad. Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad. Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México. Debido a la situación, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta canceló todas sus operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales por decisión de las aerolíneas. También se suspendieron salidas en el terminal de autobuses de Morelia y el aeropuerto de Guadalajara, en cambio, mantiene vuelos con normalidad bajo resguardo militar. La Embajada de Estados Unidos y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá emitieron alertas de seguridad para sus ciudadanos en Jalisco y zonas afectadas, recomendando permanecer en sus hogares y evitar traslados, a lo cual se sumó Costa Rica y Guatemala informó redoble de seguridad en frontera. El cuerpo de Cervantes fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en Ciudad de México, donde se certificó su identidad y se inició el proceso legal. El operativo incluyó un fuerte despliegue policial. Y así finalizamos la emisión matutina de hoy. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. No olviden suscribirse al canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Soy Mildred Manrique, que tengan un excelente día, nos vemos mañana.